Bueno, pues yo soy Isabel de la Morena del Clínico de Valencia y mi idea es bastante ir a tips, ¿vale? Bueno, y nada, me ha tocado preparar la parte de la mano y yo sí que la tenía preparada en inglés, pero la he traducido a español para que, bueno, al final vamos a estar hablando en español todo el rato y es nuestro... Y veía que era, bueno, me ha parecido cambiarla y punto. Entonces vamos a hablar un poquito de sonoanatomía, técnicas de exploración y patología. Si me da tiempo la haré y si no, no, porque también he prometido que van a ser 12 minutos. Entonces, empezando por la sonoanatomía, pues es importante saber, ¿no?, que bueno, a nivel anatómico, ¿no?, es diferente la cara palmar que la cara dorsal del carpo, ¿vale? Porque bueno, las estructuras que vamos a ver son completamente diferentes. Esta imagen, que volveremos luego a ella, me parece importante porque sobre todo tenemos que recordar o sobre todo reconocer, ¿no?, que el hueso grande tiene esta escotadura, este cuello, que es importante no confundirlo con una articulación porque además también, como es una zona de menor presión, suele ser un receso de acúmulo de líquido, ¿vale? Pero luego ahora lo veremos. Y bueno, concretamente aquí, en esta proyección, vemos aquí el hueso grande, que aquí sí que podemos ver la cortical perfectamente, seguirla a lo largo de toda su longitud, pero es verdad que dependiendo del paciente que tenemos delante, ese receso, ese cuello del hueso grande puede hacernos dudar, ¿no?, si estamos valorando una articulación diferente. Es importante también saber que cuando hacemos la ecografía de la mano, tanto en la cara dorsal como en la cara palmar, es importante, digamos, focalizarnos en qué estamos explorando, porque no es lo mismo explorar la parte articular que la parte tendinosa, porque, sobre todo porque los tendones tienen su artefacto de anisotropía, que se ha comentado con anterioridad, y sobre todo porque los tendones van cambiando de dirección. Entonces sí que es importante, cuando estamos haciendo una exploración articular, hacer un muy buen enfoque de las corticales óseas, que salgan muy bien reforzadas, de manera que valoremos bien, pues, si podemos ver la interfase del cartílago, si podemos ver bien la sinovitis o el derrame articular, y una vez hacemos el diagnóstico articular, pasar posteriormente al diagnóstico tendinoso, por lo que he dicho anteriormente, ¿no?, porque tenemos que ver bien la anisotropía, tenemos que ver bien, sobre todo, conocer aquellos tendones que llevan vaina sinovial, que es diferente, que son diferentes en la parte dorsal que en la parte palmar de la mano. Concretamente, como veis en esta imagen, en la parte dorsal de la mano, las vainas sinoviales aproximadamente llegan hasta el tercio proximal de la mano, mientras que en la cara palmar vamos a tener vaina sinovial prácticamente hasta la inserción distal de los tendones flexores, con las consecuencias también de diagnóstico de tenosinovitis, etc. También es importante conocer que a nivel de los dedos, además de las vainas sinoviales, tenemos unos elementos fibrosos que son las poleas, que habitualmente no se ven o se ven de forma muy sutil, pero sí que es importante conocer que cuando tenemos alteración estructural del dedo, ¿no?, pues en dedos en cuello de cisne o alteraciones o desviaciones en ráfaga cubital, muchas veces estas poleas y estos ligamentos colaterales se van a ver afectados y sí que es posible que cuando son patológicos podamos llegar a identificarlos. Esta es una exploración longitudinal dorsal de un dedo y como veis aquí, pues, bueno, este es el aspecto que tiene y este es el aspecto que tiene con muchísima más digamos, distancia entre la cortical y la superficie cutánea en la parte flexora. Y como digo, también tanto en el carpo como en los dedos es importante hacer por una parte el diagnóstico articular y por otra parte el diagnóstico tendinoso. Vamos a pasar a la técnica de exploración, ya se ha comentado con anterioridad, pero esto es un poco un esquema para recordar lo que tenemos que tener en mente para saber lo que estamos buscando y qué estamos recorriendo para hacer bien el diagnóstico, que el lado en longitudinal, el lado izquierdo de la pantalla es proximal y el lado derecho de la pantalla es distal, y que a nivel transversal el lado izquierdo de la pantalla es medial y el derecho es lateral. Y para hacer cualquier diagnóstico siempre lo tenemos que confirmar todo hallazgo en dos planos perpendiculares. Esto no se ha dicho, pero yo creo que no se ha dicho por obviedad, pero yo quería recordarlo, ¿vale? Recordarlo porque tú no puedes hacer un diagnóstico si no identificas la lesión en dos planos perpendiculares. Estas son las proyecciones que vamos a utilizar, la técnica de exploración que vamos a ir viéndola un poquito secuencialmente. Vamos a empezar por la parte dorsal.
Empezaremos de forma, bueno, podemos empezar por donde queramos, pero yo creo que es muy importante tener una sistemática de exploración. A nivel del carpo, la proyección longitudinal es la que más nos va a ayudar para hacer el diagnóstico articular, y la proyección en transversal es la que más nos va a ayudar de entrada para hacer el diagnóstico de patología tendinosa, patología o exploración tendinosa. También es importante recordar que no nos podemos quedar nunca en un único plano, porque las articulaciones no las diagnosticamos únicamente en un único plano. También se ha comentado, lo ha comentado el doctor Moreno, pues que por ejemplo en el hombro los tendones tienen un gran espesor, pero en el carpo también tenemos varios recesos articulares. Entonces no nos podemos quedar con una única proyección en longitudinal, sino que tenemos que hacer, aunque el carpo sea pequeño, todo el barrido de toda la articulación, desde lateral hasta medial. Y en el plano transversal, en el aspecto dorsal, lo que vamos a encontrar fundamentalmente a nivel tendinoso son los 6 compartimentos extensores. Bueno, vamos a ir recorriendo cada uno de ellos. El primer compartimento extensor está compuesto por la tabacalera anatómica, y como veis aquí, miraros esta imagen es para que veáis hasta qué lado de lateralidad nos tenemos que ir para explorar este tendón, ¿vale? Nos vamos muy medial. En el primer compartimento tenemos el abductor largo y el extensor corto del pulgar. A continuación sí que haríamos un corte transversal prácticamente encima del carpo, y la referencia anatómica que tenemos que encontrar, yo por lo menos lo hago así, la tabacalera anatómica, primer compartimento, es muy fácil encontrarlo. Posteriormente nos vamos a transversar sobre el carpo, y lo siguiente que tenemos que buscar es el tubérculo de Lister. El tubérculo de Lister es este tubérculo del radio que nos identifica a nivel radial el segundo compartimento, y a nivel cubital el tercer compartimento. Es la referencia anatómica, para mí la segunda referencia anatómica que tenemos que buscar para hacer después el diagnóstico del segundo compartimento extensor del carpo, que está compuesto por el extensor radial largo y el tendón extensor radial corto. A continuación, una vez identificado el segundo tubérculo de Lister, pasamos al tercer compartimento, que es el compartimento extensor largo del pulgar, y como veis aquí va en medio, es el que está en medio del todo, pero es el del pulgar, con lo cual se tiene que cruzar al pulgar, y esta decusación la vamos a ver a nivel un poquito más distal, y sí que se puede seguir en su recorrido, pues que se decusa por encima de del segundo compartimento. A continuación tendríamos el compartimento del extensor común de los dedos, que si lo seguimos posteriormente vamos a ver su ramificación hacia los 4 dedos. A continuación tenemos el extensor del quinto dedo, que tampoco es constante, que lo podemos ver también de forma variable en la población general. Y por último tenemos el extensor cubital del carpo, que también esta proyección es para que veáis también que nos tenemos que ir muy cubital para identificarlo. Una vez se hace este recorrido en barrido proximal y distal de los tendones, identificamos cada compartimento extensor. Si identificamos alguna zona que pensamos que es sospechosa de patología, pues entonces ya la exploraremos en longitudinal para ver exactamente esta patología, confirmarla. Y esta es para que veáis también cómo de laterales son los compartimentos sexto, este es el sexto en longitudinal, el sexto compartimento extensor, y para que veáis cuánto es de lateral el primer compartimento extensor. Pues a continuación pasamos una vez explorado el carpo, pues pasamos a los tendones de los dedos. Me quedan 3 minutos y lo vamos a dejar. Simplemente decir, ¿no?, que los tendones extensores son muy sutiles. Aquí no sé si llegáis a verlo bien, pero bueno, aquí encima sí que se llega a ver, muy finitos. Y en la parte palmar, pues lo que tenemos fundamentalmente es el túnel del carpo. Es importante tener en cuenta que el retináculo, que se puede llegar a ver muy bien con el ecógrafo, tenemos dos puntos de referencias anatómicas importantes. A nivel más proximal tendremos el escafoides y el pisiforme, y a nivel más distal, como veis aquí, tendremos el trapecio y el ganchoso. Y justo por debajo del receso encontraremos el nervio mediano. Y a nivel de los dedos, pues a nivel longitudinal, exploraremos las dos cosas, tanto tendones como articulaciones. Recordar que a nivel palmar tenemos vaina sinovial hasta la inserción tendinosa, y esta es la técnica de exploración. Importante también, como se ha comentado, que aunque exploramos con 2 dedos, apoyamos toda la mano, ¿vale? Y, perdón,
y simplemente recordar esta exploración, que es una exploración en puño para poder visualizar completamente las cabezas de los metacarpianos para el diagnóstico o para la búsqueda activa de erosiones articulares en pacientes con artritis reumatoide o otras patologías. Y por último, que me quedan 1 minuto 50, 2 palabras de patología. ¿Cómo se diagnostica la sinovitis? Pues es un tejido hipoecoico, dependiente de la articulación, parcialmente compresible, que puede tener o no áreas anecoicas en su interior, y como vemos en esta imagen, pues esto sería una hipertrofia sinovial junto con derrame articular y una señal Doppler grado 1. ¿Cómo diagnosticamos el derrame? Pues el derrame es un material anecoico compresible proveniente de la articulación, y esto es un derrame sinovial. Aunque esto nos parezca obvio, yo creo que es muy importante cuando encontramos otro tipo de lesiones que no sabemos lo que son, hacer el diagnóstico sonoanatómico primero. Es decir, aquí está claro que es una sinovitis, ¿no? Aquí está claro que es un derrame, pero si me encuentro una lesión que no sé lo que es, pues es importante que yo para mí mismo me haga la definición. Una lesión hipoecoica, compresible o no compresible, desplazable o no desplazable, ¿de qué depende? En un corte no la voy a poder ver si me depende. Por ejemplo, puedo tener un tendón que es un ganglión que sea tendinoso o un ganglión que sea articular. Entonces, pues es importante, si tengo una lesión que me resulta extraña, hacerme a mí mismo primero el diagnóstico sonoanatómico de lo que está pasando, ¿no? Y así, pues estas son la definición de tenosinovitis sería una lámina hipoecoica o anecoica rodeando el tendón, que además digamos que sigue todo el recorrido del tendón, no es focal, como sí que puede ser un ganglión, y que puede también tener señal Doppler, ¿no? Que esto sería una tenosinovitis. Pero, por ejemplo, esta lesión, que es, no sé lo que es, bueno, ahí ya lo he puesto, es un nódulo reumatoide, pero a lo mejor podría ser un tofo, ¿no? Entonces yo me tengo que definir lo que es, ¿no? Es una lesión hipoecogénica, homogénea o heterogénea, ¿no? Que es compresible, que no es compresible, qué contenido tiene en su interior, ¿no? Digamos, tengo que hacerme el diagnóstico mediante también ajustando los distintos settings de la máquina para poder hacer ese diagnóstico, y en función de lo que me digo, es posible que llegue o no al diagnóstico, que la mayoría de las veces sí. Y simplemente recordar que para la definición de erosión, ¿no? Que es una disrupción de la cortical ósea de más de 1 milímetro, identificada en 2 planos perpendiculares. Y esto es todo. Muchas gracias.